Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 449 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 449, ahora os hablaremos un poquito de qué va a pasar en el 450, que se está emitiendo en directo y en diferido. En directo nos estáis viendo por Twitter, por Facebook y por YouTube, y en diferido ya sabéis que luego colgamos el programa hasta en 7 plataformas distintas y lo movemos por todas y cada una de nuestras redes sociales. Hoy es martes, en concreto es martes 24 de marzo, último programa antes del parón pequeñito de Semana Santa. Dios mediante volveremos después de Semana Santa y decía que íbamos a hablar de qué vamos a hacer el 450, que ahora lo mencionaremos en el tema de agenda, pero sí os anticipo que como ya llevamos un par de semanas anunciando, decíamos que casi con toda seguridad, ahora ya es oficial, que lo vamos a emitir en vez de un martes, lo vamos a emitir un viernes, el viernes 10, y así lo haremos coincidir con los viernes culturales de Falange que se celebran en la Hermandad de Vieja Guardia todos los viernes a partir de las 8 de la tarde. Tenemos muchos temas que tratar, dos temas principales que habréis visto en la publicidad previa y luego cosillas que han ido surgiendo en las últimas horas o que también hemos decidido los invitados y yo añadirlas a última hora para intentar pues reflejar en estos minutos que vamos a estar juntos la actualidad, sobre todo de España, pero no solo de España, en nuestro programa como hacemos habitualmente. Y para hablar de esto, pues tenemos dos invitados de lujo que ahora mismo os paso a presentar. Aquí están, arriba ha salido Norberto Pico, jefe nacional de Falange España Homs. Buenas tardes, Norberto. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento que estéis aquí. La última vez que estuviste, aunque fue solo unos minutos, porque era también un poquito una llamada de urgencia para que contestaras algunas cosillas que te habían dicho los de ACOM, fue la jornada previa, o sea, esto fue un martes y luego ese mismo sábado fue la asamblea en la cual ya fuiste elegido jefe nacional de Falange España Homs. También es cierto que no teníamos dudas, pero había que esperar a ese momento oficial y entonces ya desde aquí pues te felicito, por supuesto, y en mi nombre, en el nombre yo creo que de prácticamente todos, si no todos, incluso hasta Danilo, de los que ven y escuchan este programa. Así que enhorabuena, Norberto. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que me dieron una vez más su apoyo, pero vamos, lo importante es que seguimos avanzando, que va a haber una renovación de los equipos directivos de Falange para incorporar a gente joven y porque además estamos creciendo bastante, con lo cual, pues la enhorabuena es para todos. Pues me alegro de oírlo. Ya más lo comentasteis en la asamblea, pero como era un poquito a micrófono cerrado, pues eso es importante. Que los jóvenes que están dando ese empujón, no sabemos si definitivo, pero sí decisivo a lo que es Falange, pues también empiezan a tener cargos de responsabilidad. Y el otro invitado, que no podía faltar también, además está la semana pasada de una conferencia muy interesante sobre el odio, y en este programa, que es todo lo contrario de lo del odio, pero bueno, pero que sí que nos tachan de ello. Precisamente los que odian a España y a la verdad y la justicia es Fausto Vera. Buenas tardes, Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Norberto. Encantado de estar por aquí. Fausto, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Pues muy bien, la conferencia que dio Fausto se pudo ver por los mismos sitios en los que se ve este programa, por el Twitter de La Hora del Café, por el Facebook y YouTube de la Falange, y está disponible para todos los que, algunos además lo hemos movido por redes sociales convenientemente, está disponible para que la veáis y la escuchéis. Y así que está. Entonces vamos a empezar, antes de con los temas a tratar, como estamos haciendo ya últimamente, vamos a empezar con la agenda, que además así vamos mencionando cosillas que tenemos pendientes de anunciar ante nuestros oyentes y televidentes. Hoy es martes y, como sabéis, pues solemos anunciar la tertulia de los miércoles en Informa Radio, porque en ella estamos tanto el camarada Jorge Garrido como yo, aparte de otros grandes amigos como Jesús Murciego, Alberto Pascual o el que nos invita, que es Javier García. Los temas a tratar aún no lo sabemos, pero bueno, me imagino que serán relacionados con la actualidad del día al ser una tertulia diaria. Ya sabéis, aunque pone a las 9 en el cartel, no hagáis demasiado caso porque no es la puntualidad el alma mater de esa tertulia, pero vamos, entre las 9:15 y las 9:30 estaremos ahí con todos vosotros para los que nos queráis ver y escuchar. Y además esta tertulia luego también la colgamos en algunas de las plataformas en las que colgamos el programa La Hora del Café, como nuestro canal de YouTube de Café para Todos.
más cositas. Mañana también lo estamos anunciando, después de esa negativa que hubo por lo que la que se conoce como la Catedral Castrense de celebrar el alma por la misa por el alma de Antonio Tejero Molina, el teniente coronel, fallecido hace unas semanas, pues mañana tendrá lugar en la iglesia de Santa Bárbara, en Madrid, conocida como la iglesia de la Falange, ¿no? Más que nada pues por todos esos actos que se hacían allí relacionados con los asesinatos de los falangistas de primera hora, y luego pues, también celebramos misas relacionadas con nuestros caídos. Este libro, como he visto que además lo ha presentado, o sea, lo está difundiendo también Norberto, pues me gustaría que fuera él también el que hablara de ello. El sitio Los Rebeldes del Alcázar de Toledo. Norberto. Sí, pues es una de las novedades de SND, novedades entre comillas, ¿no? Porque esto es una segunda edición que incorpora en esta ocasión el prólogo de Blas Piñar y que pues narra día tras día la gesta de los resistentes en el Alcázar de Toledo, en el contexto de la Guerra Civil. Creo que es uno de los episodios más conocidos, más simbólicos también, por lo que supuso de resistencia heroica frente a los enemigos. Y es un libro muy bien escrito que en esa primera edición tuvo ya bastante éxito, pero que SND ha querido reeditar porque es verdad que fue una de las primeras obras editadas a gran escala por SND y entonces la distribución pues era distinta y fue mucho más corta. Y entonces hemos querido que esté, digamos, en la distribución tal y como se hace ahora en SND, que llega a muchos más sitios y la verdad que está funcionando muy bien. Así que nada, pues será un placer nuevamente volver a hablar de la gesta del Alcázar de Toledo con uno de sus descendientes, uno de los descendientes de uno de los grandes protagonistas, era el coronel Moscardó, un bisnieto suyo que se llama Luis Moscardó, con Blas Piñar, que sabes que siempre han estado muy ligados a la ciudad de Toledo, y con el propio autor, como no, con Francisco José Ruiz. Así que yo creo que va a ser muy, muy interesante. Así es, creo que fue la semana pasada o hace dos que estuvo aquí el general Blas Piñar, que estuvimos mencionando, o hace dos, que él además ha estado hasta hace poco presidiendo una asociación de los descendientes del asedio del Alcázar, de los descendientes de los resistentes allí. Eso es. Va a ser eso en Ardemans el jueves, pues, hoy es martes, el próximo jueves, dentro de 2 días, a las 7:30 de la tarde. Avanzamos, esto es el sábado. También, Norberto, te toca también a ti. Sí, bueno, como sabéis, bueno, pues Espacio Ardemans es fundamentalmente un espacio cultural, aunque se hagan también actividades de tipo político, de tipo social o sindical, pero fundamentalmente es un espacio cultural, ¿no? Y hemos querido fijarnos en esta ocasión en uno de los grandes de la literatura universal, que además pues es más que reivindicable, la figura del ruso Fyodor Dostoyevsky, que es, bueno, pues ahora mismo ofrece, digamos, muchísimas claves para acercarnos a lo más recóndito del alma del ser humano, ¿no? Y es más que interesante, es una figura francamente reivindicable, que tiene más alguna relación con España. Y lo vamos a hacer de la mano de dos grandísimos historiadores. Uno de ellos, sí lo conocéis, vamos, más que de sobra, que es Fernando Paz. Y el otro, José Menéndez Banjón, pues también es un historiador que se ha acercado a la Guerra Civil Española, pero que tiene también pues una predilección por este personaje, por Dostoyevsky, ¿no? Por todo lo que representa desde el punto de vista filosófico, pero también, digamos, ideológico, podríamos decir, ¿no? Entonces, ambos, José Menéndez Manjón y Fernando Paz, pues intervendrán en una jornada de este sábado al que os invitamos a todos, porque además, pues al finalizar la jornada, sus intervenciones, pues vamos a servir un aperitivo para, bueno, pues despedirnos antes de estas mini vacaciones que van a ser la Semana Santa. Así que pues será una oportunidad para que todos los que habitualmente acuden a las actividades de Espacio Ardemans pues lo vivan de cerca y así, bueno, pues podamos tomarnos algo en camaradería. Así que pues el sábado va a ser una gran jornada en Espacio Ardemans y esperamos veros a todos por allí.
No veo en el cartel la hora. ¿No la puedes Sí, confirmar? bueno, la jornada tiene, digamos, 3 actividades. A Bueno, o las sea, 11 de la veo las mañana, 3 horas. Veo las 3 horas, pero quería eso es, decir. a las 11 de la mañana, pues se abrirá la jornada con la proyección de un documental biográfico. Luego a las 12 será el momento para la ponencia de José Menéndez Manjón, que Y hablará a partir de de. Dostoyevsky como intelectual tradicionalista. Y luego cerrará el turno de intervenciones a eso de la 1, Fernando Paz, hablando de eso, del viaje al interior de la conciencia humana en Dostoyevsky. Cuando finalice la intervención de Fernando Paz, como decía, pues se servirá un aperitivo, porque ya será la hora de las cañas y será un buen Sí. momento para tomarnos algo allí en Arademans. Así que, como decía, Sí. estáis todos invitados. Muy bien, pues hay muchas razones para acudir, por un tema cultural, por un tema de la importancia de los ponentes y por esa reunión entre Eso amigos y es. camaradas que va a haber. Esta semana, precisamente como este acto se celebra el sábado por la mañana, no va a haber los viernes culturales, aunque sí que es cierto que me han comentado que la Hermandad de Vieja Guardia va a estar muy posiblemente abierta el viernes por la tarde, poneros en contacto con ellos si queréis hacer una visita guiada que se hace de vez en cuando, así que todo aquel que quiera acudir el viernes por la tarde, que contacte con la Hermandad de la Vieja Guardia, o bien por teléfono, hasta los teléfonos de internet, o por cualquiera de los mensajes directos de las redes sociales, y os confirmarán el horario exacto de la visita. Esto ya sí que lo anuncio yo, porque lo que os hemos comentado, este es el cartel que estamos preparando, que lo vamos a mover precisamente a partir de mañana, pasado ya, porque creemos que este programa, igual que hicimos en el programa 400 o igual que hicimos en el 300, y Dios quiera que podamos hacerlo en el 500, pues siempre que hacemos un número redondo, se cumple un número redondo del programa La Hora del Café, pues intentamos hacer un programa con público para que tanto los colaboradores que estén por Madrid ese día como todo aquel oyente o televidente habitual, pues se pueda acercar. Y lo vamos a hacer un viernes, mejor que un martes, porque el viernes siempre es más fácil acudir a este tipo de actos y además también lo hacemos coincidir con los viernes culturales. Así que viernes culturales después de Semana Santa, en el primer viernes después de Semana Santa, viernes 10 de abril, a partir de las 8 de la tarde, la hora del café en directo, con si puede estar Norberto Pico, si puede estar Fausto Eras y bastantes de los colaboradores habituales que o bien van a los viernes culturales o bien que vamos a invitar, por supuesto, desde aquí para ver si se pueden pasar. Y durante estas 2 semanas vamos a anunciarlo convenientemente. Y luego estos son 2 libros que, como ya estuvo aquí Martín la semana pasada, los anunció tal, pues lo voy a anunciar yo también brevemente. En realidad es el mismo libro con 2 presentaciones distintas. El libro que ya va, como dijo Martín, que ya está en talleres, la 4ª edición, porque ya se han vendido las 3 primeras, de 50 años después, Franco para Millennials, Centennials y Alfas, que es un libro de multiautor, en el cual el coordinador es Martín, él está haciendo la presentación, empezamos en Madrid, precisamente en Ardemans. Y luego, pues hemos estado yo soy el autor del epílogo del libro, allí donde podemos acudir, y estas 2 presentaciones, él va a todas y luego allí en la provincia donde se da, pues suele ir con algún invitado, si no la da él solo. Esta en concreto va a ser una en Oviedo, el martes 14 de abril y el miércoles 15 de abril en Valladolid. Así que ya con esto ya finalizamos, que ha sido bastante amplia, pero son muchos días por delante y queremos que estéis informados, estar atentos a las redes sociales porque las repetiremos allí donde podamos, porque después de Semana Santa volvemos con brío en todos los aspectos. Volvemos con brío. Y la noticia de ayer, antes de también de abordar los 2 temas principales de hoy, Norberto, es que se ha convocado, ha sorprendido a algunos un poco la fecha, tampoco había mucho margen, elecciones autonómicas en Andalucía, y como hemos dedicado varias semanas el programa aquí a las elecciones en Castilla y León, primero las previas, los invitados, que eran los candidatos, y luego hicimos un resumen bastante amplio de nuestros resultados. Norberto, la gente pregunta, ¿y se va a presentar Falange Española a las elecciones de Andalucía? Pues que nos lo cuente el jefe nacional. Pues si Dios quiere, sí, nos presentaremos. Estas cosas nunca se afirman con total rotundidad porque, lo repetimos para todos los que no lo sepan, presentar candidaturas para organizaciones extraparlamentarias es siempre una aventura. La cantidad de trabas administrativas que se ponen son
tremendas, cada día más. Además, mira, desde las anteriores últimas elecciones a las de Castilla y León se incorporó una novedad que eso la inmensa mayoría de la gente no lo sabe, y es que las candidaturas desde hacía ya bastantes años tenían que ser paritarias, es como le llaman al hecho de que obligatoriamente al menos el 40% de los candidatos tenían que ser de sexo masculino o de sexo femenino y dejando el otro 60, es decir, la distribución por sexos tenía que ser 40-60 como mucho, ¿no? Y desde hace ya un año más o menos, todas las elecciones que se celebren en España, la distribución tiene que ser del 50%, 50 por 5, 50 por 50, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, y además te obligan a poner lista cremallera, que es como le llaman, a que pues aparezca hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ¿vale? Bueno, pues eso es una dificultad añadida. ¿Por qué? Porque no solamente en Falange, sino en prácticamente la inmensa mayoría de los partidos políticos, pues hay muchas menos mujeres activas, activistas en política que hombres, y eso genera una dificultad añadida a todas las demás que hay, que no son pocas, ¿no? Por eso, aunque creo que se puede llegar a conseguir que Falange esté presente en todas las circunscripciones, que son en todas las provincias de Andalucía, pues no lo quiero dar como hecho porque, bueno, pues sabemos que las trabas son importantes. Pero si Dios quiere, efectivamente, pues habrá la posibilidad de votar a Falange en estas elecciones autonómicas, paradójicamente, porque nuestro programa electoral será que cierre el Parlamento. Es decir, queremos presentarnos a unas elecciones para cerrar el Parlamento al cual nos elegirían, ¿no? Pero bueno, es una buena oportunidad para activar a nuestros afiliados y militantes en Andalucía, para aprovechar para hacer llegar nuestras propuestas a mucha más gente, y no vamos a dejar pasar la oportunidad. Luego los resultados, pues sabemos que siempre son exiguos, sabemos que nos presentamos a una competición, que es esta, la electoral, absolutamente desigual, con las cartas marcadas en las que pues unos tienen todas las ventajas y los demás pues tenemos todas las dificultades, pero bueno, dentro de eso pues no deja de ser agradable cuando se superan en votos los obtenidos en anteriores ocasiones, que es lo que ha pasado en Castilla y León. Pues ojalá que en Andalucía sea algo similar y que se vea que bueno, que hay nuevas generaciones de votantes que votan a Falange Española. Lo digo así porque durante mucho tiempo siempre se decía aquello de cuando se analizaban los votos que obtenían formaciones como Falange, pues siempre había alguno poco avispado o con poca idea que decía, bueno, pues siempre quedarán nostálgicos. No, aquí no hay ni un solo nostálgico entre los votantes de Falange Española, porque nadie ha vivido otras épocas, ¿no? Y luego ya nos podríamos poner a analizar si se tiene que sentir nostalgia o no de épocas pretéritas, pero más allá de eso, a buen seguro que los votantes de hoy no pueden añorar nada porque no lo han vivido, ¿no? Y además yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de ellos son jóvenes, ¿no? Porque nosotros concurrimos a las elecciones sin que prácticamente nadie se entere de que nos presentamos, salvo los más activos en redes sociales, que normalmente son los jóvenes, ¿no? Con lo cual, pues es de presuponer que buena parte de los que nos votan son precisamente los jóvenes. Además, se nota justo los días previos a la votación o el mismo día de la votación, donde muchos usuarios de redes sociales pues lo comentan. Pues acabo de depositar mi voto a Falange Española, y se ve que son cuentas de gente joven, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los resultados sabemos que no van a ser los óptimos para Andalucía, tampoco los que a Falange le gustarían, pero ojalá podamos sumar más apoyos de los que tuvimos en la última ocasión, porque eso sería señal de que seguimos avanzando. Perfecto. Ya haremos programas según se vaya acercando la fecha de mediados de mayo, del domingo 17 de mayo, iremos haciendo programas e intentaremos, como lo hemos hecho los anteriores, traer a los candidatos. Si hay 8 provincias con candidatura, pues a los 8 candidatos o los que se puedan. Y además me consta, aquí han estado participando varios camaradas jóvenes, sobre todo de la provincia de Sevilla, y lo seguiremos haciendo. Y esa foto que decía Norberto, que se ve mucho, no sé si lo harán otros partidos, pero a mí me salta los de Falange, de la gente cogiendo la papeleta con el yugo y las flechas antes de depositarla en la urna. Me consta que moviliza mucha gente, ya no a votar o no a votar también, sino a saber que se presentaban y luego estar un poquito atentos también a los resultados. Y para las siguientes elecciones,
ya estar atentos, ojo a visor, de a ver si en donde puede votar cada uno de los españoles, pues se presenta. Estos días hemos estado leyendo, a ver si os podéis presentar aquí, a ver si en las municipales, en mi pueblo, en las próximas, a ver. Bueno, pues se va a intentar. Y como bien ha explicado Norberto, no depende exclusivamente de los falangistas ni de la organización, sino depende de las 1000 trabas que nos ponen. Pero como somos inasequibles al desaliento, pues en eso estamos. Vamos ya así con los dos temas principales a tratar. Que empiece Fausto, que lleva un ratillo solamente escuchándonos a Norberto y a mí. Y de los dos temas, en realidad están íntimamente relacionados, pero vamos a intentar hacer ahí una línea de separación. El primer tema lo hemos titulado La guerra sionista y la hipocresía de la izquierda y la derecha, y el segundo, Falange y la soberanía de España. En ese segundo vamos a hablar de la soberanía, además también muy relacionado con ese acto que se celebró después de la Asamblea General hace 2 semanas, no es nuestra guerra y tal, y se habló de la soberanía, pero no solo de la soberanía militar que debemos recuperar, sino todo el resto de soberanías. Entonces eso luego lo dejamos para la segunda parte del programa. Pero la primera es, aunque ya llevamos varias semanas hablando de la guerra hemos titulado la guerra sionista, porque así es básicamente de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues hemos estado hablando precisamente de esa hipocresía, la hemos ido mencionando todas y cada una de las semanas que hemos dedicado unos minutos a este tema, hemos hablado de la hipocresía de los unos y los otros, pero así de una manera somera. Hoy quiero que sea como el eje central del programa. Fausto, hemos dicho que hay hipocresía por ambos bandos y algunos dirán, bueno, pero hipocresía ¿por qué? Pues bueno, porque la izquierda, por un lado, te está diciendo el no a la guerra y gracias también es por un tema absolutamente electoral, de propaganda y de recuperar el voto perdido. Se llena la boca de paz y de no sé qué, pero el gobierno que es de extrema izquierda, o sea, entre PSOE y Sumar, está enviando por un lado a buques como las 2 fragatas y el transporte de aprovisionamiento a la zona, a Chipre, bastante cerca de allí, y a la vez, bueno, pues también se permitió las primeras jornadas que desde las bases españolas se bombardeara los cazas americanos, perdón, los bombarderos que despegaron desde allí. ¿Y por qué hipocresía de la derecha? Y ya os dejo a los dos. Primero, Fausto, pues porque la derecha que nos habla mucha banderita de España en sus mítines, tanto la cobarde como la valiente, muchas pulseritas con la bandera de España, mucha España, 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 pero si Estados Unidos o Israel hace así con los dedos, pues como la canción, agochas y aparezco a tu lado. Y entonces se pone claramente del lado del quien manda en el mundo. Yo lo veo así. ¿Cómo lo ves tú, Fausto? Bueno, pues yo veo que efectivamente estamos ante un problema grave de hipocresía. Vamos a ver, nuestro querido presidente, don Pedro, dice que no a la guerra y basándose en el no a la guerra hace una propaganda electoral interna nuestra. Lo que pasa es que hay gente pues, que esos trapos entran. Hombre, yo también pediría que puestos a decir no a la guerra, tal, a las desgracias, oiga, pues mire usted, no a las almorranas, no al dolor de tripa, no a muchas cosas. Porque claro, es que, en fin. Pero vamos a ver, que no sea cínico este buen hombre por una razón. Y estoy hablando de momento ahora de la izquierda, de la llamada izquierda. Vamos a ver, ¿cuánta pasta tenemos entregada en efectivo, en material a Ucrania? A Ucrania, con uno de los gobiernos más corruptos de cuantos por la tierra circulan. O sea, ahí sí a la guerra, ahí sí a mantener un enfrentamiento entre gente que nos es muy próxima, por cierto, en cuanto a no sé, a visión del mundo, son ortodoxos, tal, vamos a ver, no, esto no es. Y por otro lado decir que no a la otra, y como tú bien decías, Jesús, mando una fragata para allá, o sea, vamos a ver, esto es aquello de la versión un poquito cutre de don Juan Tenorio. Don Juan, la puntita nada más. Mire usted, señor mío, esto no puede ser. Esto no puede ser, entre otras cosas, porque estamos quedando como cagancho en el magro, es decir, muy mal. Se mete con los judíos a tumba abierta, los otros le dicen antisemita y tal. Bueno, vamos a ver, que ahí lo que hay es una pugna que viene, que están definidos sus fundamentos, desde nada menos que desde principios del siglo XX, con el Tratado Sykes-Picot, que destruyó el Imperio Otomano, montó todas esas repúblicas, todos esos sitios que estamos viendo ahora, Siria, Irán, Irak, el Líbano,
para conseguir que al cabo de los años allí no haya quien se entienda, allí todo el mundo se odie, allí nadie quiere saber nada de los demás. Y luego también, pues señores, un poquito, ¿cómo os diría?, de tranquilidad a la hora de ver estas cosas. Mire usted, los persas no son moros, por ejemplo. Aquí los moros son nuestros amigos, nuestros vecinos, los marroquíes, que son el elemento favorito de Trump y de Israel. Han muerto oficiales marroquíes en los combates de Gaza, de hace ya 2 años o lo que sea. Han muerto porque estaban allí, pues de cursillo, han muerto. Quiere decirse que aquí eso nos va a llevar luego a lo que hablemos de soberanía. No podemos estar así. No podemos estar así. Vamos a la derecha. La derecha se vuelve loquita, de ver a Trump en el poder, que por cierto, parece ser que ha perdido ya por completo la noción de la realidad. Que esto es lo que les ha pasado a lo largo de la historia a muchos grandes líderes que han confundido sus deseos, su potencia, su supuesta potencia, para pensar que esa es la realidad. Y claro, la realidad tiene muchas aristas. Tenemos, por ejemplo, a la presidente de la Comunidad de Madrid, que se llama Isabel Díaz Ayuso, diciendo que el día 4 de julio va a montar un festolín felicitando a los Estados Unidos o haciendo un homenaje a los Estados Unidos por su independencia. Pero muchacha, ¿qué dices? Esa es la derecha española. Esa, la que en estas circunstancias, cuando pasa, se pone automáticamente de parte del plutócrata, de parte del que más fuerza tiene, de parte del que en definitiva no hace tantos años nos barrió del mundo, es decir, el anglosajón. Por tanto, hombre, un poquito de equilibrio. No creo bajo ningún concepto que tengamos que hacer semejante cosa y desde luego, señores, claro que sí, muy mal, una guerra que está simplemente al servicio de la plutocracia y de los grandes intereses petrolíferos, ni más ni menos. Cada día dicen una cosa diferente. Ahora dicen que no, que vamos a ver, que hay que entrar al estrecho de Hormuz, tal, pero vamos a ver, como el otro día lo oí decir a un almirante a lo largo de la historia, la piedra puede con la madera. La piedra de los acantilados o de las costas contra la madera de los barcos, cuando los barcos eran de madera. Mira, esto tiene toda la pinta de que habrá alguna componente rara ahí ¿cómo te diría? De zamarreo, de vamos a ponernos todos de acuerdo en un poquito, en algo, porque ya se ha ganado bastante dinero, no vayamos a pasarnos de rosca y empecemos a perder. Entonces, señores, aquí en esto... pasaremos, lógicamente, luego a hablar de soberanía y, claro, pues aquí la soberanía española habrá que mantenerla en beneficio de España. Decía el general de Gaulle, don Carlos, decía, bien, mal está que tengamos que meternos en una guerra, pero si tenemos que entrar en una guerra, que sea en una guerra nuestra, en una guerra que sea por nuestro provecho, por nuestra supervivencia, por lo que sea. Aquí ahora no hay tal. Eso es lo que yo veo, lo que está ocurriendo. Pues yo también lo veo así. Ahora nos comentará Norberto. Está proyectando diapositivas que hemos proyectado también en algunos otros programas. También hay alguna variación. Y además he estado poniendo alguna como esta que no. Bueno, estas son relacionadas con el asesinado líder Khamenei y haciendo, pues eso es paradójico para algunos, para los que a lo mejor hemos leído un poquito más de cómo ha sido el Irán, la República Islámica de Irán de los últimos años, pues hay mucho más, no voy a decir devoción, pero sí respeto por el cristianismo que lo que hay por lo menos en el sistema, en el régimen del 78, ¿no? Siendo lo que es España y siendo lo que es Irán. También hemos estado recordando este sacerdote asesinado por Israel, es sacerdote católico. También hemos estado hablando y proyectando imágenes estos días de los ataques, distintos ataques en todas las naciones de la zona, llevados a cabo por Israel. Este es de una colaboradora habitual del programa, de Ana Cutella, o Ana Estella, el cual también hoy la ha publicado hoy, recordando lo que ya en 1919 anunciaban los proyectos que tenía. Todavía no existía el Estado de Israel, por lo menos no existía aprobado por las Naciones Unidas. Y recordemos, lo ha aprobado con el primero que lo aprobó fue la Unión Soviética. Y las zonas de los que se iban a encargar, sobre todo relacionado con el Líbano y cómo lo están llevando al dedillo.
hemos puesto también esto que ya hemos mencionado del ejército español, cómo está colaborando, y recordando también estas reuniones de Abascal con este genocida, o incluso también de los eurodiputados de Vox con el propio Netanyahu y demás, ¿no? Y Norberto, repito que has estado aquí un día para más o menos defenderte de esos ataques de Acon y porque era de justicia que por lo menos tuvieras unos minutos, pero a lo mejor también quieres mencionar algo más relacionado con la hipocresía que hemos abordado hasta ahora. Bueno, vamos a ver, la hipocresía es la nota distintiva en general de la política partitocrática, al menos en todo el orbe, pero ya si hablamos de relaciones internacionales, la hipocresía es más que absoluta, ¿no? Entonces, claro, cuando se pretenden mezclar debates en los que es muy evidente que lo único que importa es defender el interés, cada uno el suyo, porque hay veces que se defiende el interés de una nación o de un pueblo, pero en otras, como es esta, pues lo que se defiende son intereses de las plutocracias, de algunos intereses económicos muy determinados, o los intereses geoestratégicos en este caso, pues de Estados Unidos y del Estado de Israel, ¿no? Pues entonces, claro, el cinismo siempre está asegurado, ¿no? Es verdad que en esta ocasión la administración Trump no es de las más cínicas, ¿vale? Porque la administración Trump, el propio Trump, cuando digo la administración Trump, me refiero al propio Trump, pues no tiene ningún problema en admitir la realidad tal y como es. Lo vimos en el caso de Venezuela. El tío manda allí a las tropas a secuestrar al presidente y al jefe del Estado de otra nación y el tipo en la rueda de prensa, por supuesto, no habla de que hemos venido a democratizar esto, sino que le vamos a dar muy buena salida al petróleo, ¿vale? Y es verdad que esa intervención en Venezuela seguramente también esté muy relacionada con lo que ha sucedido después en Irán, ¿vale? Estados Unidos sabía perfectamente que una escalada contra Irán, de esa combinación de Israel y Estados Unidos, más todos los lamebotas que hay en Occidente, pues iba a ser contestada por Irán por las armas, pero también por los bloqueos económicos, ¿no? Y que una de las consecuencias que iban a suceder iba a ser la falta de suministro de petróleo por el cierre del estrecho de Hormuz y por consiguiente pues la subida de los precios. Entonces, seguramente ambas intervenciones estén relacionadas porque Venezuela no es que sea uno de los principales fuentes de petróleo mundiales, pero sí que es verdad que se había hecho acopio de unas grandes reservas de petróleo. Tenía millones de barriles que ahora están, digamos, al servicio de los Estados Unidos, hay que decirlo así. Y entonces, pues Estados Unidos ya con esas reservas petrolíferas, pues ha podido afrontar con más tranquilidad lo que sucediese en Irán con ese bloqueo para el envío del petróleo, ¿no? Con lo cual ya digo que yo creo que están muy relacionados. Y en ninguno de los casos, pues, le ha puesto mucho entusiasmo Trump a decir que venían a instalar la democracia. La verdad es que después de la actuación de Venezuela, pues tampoco cabía esperarlo, porque fijaos la operación, es que hay que verla ya con perspectiva. Lo digo sobre todo para los pobres que albergaron alguna esperanza de que iban a derrotar al régimen, etcétera, etcétera. No, lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela, para que nos entendamos, es como si en España derrocan a Pedro Sánchez y ponen a Bolaños, por ejemplo, pues al frente del gobierno, ¿no? Sí. Lo único que ha conseguido es tener a alguien más dócil a los intereses de los Estados Unidos, pero el régimen, con todos sus defectos, va a permanecer, ¿no? Bueno, pues lo hemos venido denunciando. La guerra del sionismo y de los Estados Unidos contra Irán, pues evidentemente no persigue liberar a las mujeres, es una interpretación muy, muy torpe, muy, muy absurda, que se está haciendo desde muchos lugares en España, ¿no? Porque cuando uno contesta que está o cuando uno expresa su contrariedad o lamenta que se esté produciendo esta escalada bélica,
lo que le contestan es, ya, pero es que las mujeres están sometidas en el Irán. Ya, pero es que eso no está puesto en juego. Si es que los Estados Unidos e Israel no han venido a liberar a ninguna mujer, lo que han venido es unos a tratar de avanzar en su proyecto del Gran Israel, es decir, de ser el dominador absoluto del terreno físico de todo ese área geográfico, y los otros pues a imponer sus intereses económicos y geoestratégicos, ¿no? Aquí nadie se ha planteado liberar a absolutamente nadie. Hay que recordar, siempre que hablemos de esto, que después de cada una de las intervenciones de los Estados Unidos, intervenciones militares que han costado, por supuesto, pues muchísimos muertos y muchísima sangre, muchísimo dolor, la inmensa mayoría de esos países están mucho peor que antes de las intervenciones, ¿no? Y podríamos hablar de infinidad de casos, ¿no? Y mucho me temo que si cayese el actual régimen de Irán, pues pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Como tú has señalado, nosotros tenemos que abordar o yo al menos así lo pienso, este conflicto como católicos y como españoles. Entonces, como católicos, pues es indudable que el régimen iraní es una república islámica, pero siendo una república islámica, la vida de las comunidades cristianas locales es posible. Es decir, existen comunidades cristianas, existe un obispo de Teherán, cosa que en algunos de los países que han apoyado esta guerra para liberar a las mujeres del velo, pues no sucede, ¿no? Como es el caso de Arabia Saudí, o es que incluso el propio Estado Islámico se ha mostrado favorable a la intervención de Israel. Entonces, que no te cuenten milongas. Y luego, aparte de como cristianos, como españoles, pues a ver, es que nuestros intereses no estaban ahí en juego. Irán no es una amenaza para España, para su paz y para su integridad territorial, como no lo era antes el Líbano, como no lo es Siria. Sin embargo, pues algunos de los que han apoyado el ataque de Israel y de Estados Unidos, que es el caso de Marruecos, pues sí que supone una amenaza contra la integridad territorial de España, porque hay que recordar que Marruecos pues tiene una ansia, digamos, expansionista sobre Ceuta y sobre Melilla y también sobre las Islas Canarias, y que en estas ambiciones expansionistas de Marruecos contra el territorio español, pues cada vez va encontrando más apoyos tanto en Israel, que es un aliado militar, como en Estados Unidos, que es un aliado militar y también político, ¿no? Y de hecho, pues en las últimas semanas hemos visto cómo algún cargo de la administración de Donald Trump pues ha sugerido que era un buen momento para cambiar de aliado en la zona, aliado entre comillas, porque con aliados como este, ¿para qué quiere uno enemigos? Y entonces querrían cambiar las bases del lado del estrecho, quitarlas de España para llevárselas a Marruecos, y en ese momento seguramente también apoyar la reivindicación anexionista de Marruecos con Ceuta y Melilla en principio, y luego ya veríamos si con las Islas Canarias también, ¿no? Bueno, pues todo esto nos tiene que hacer ver que Irán no es enemigo de España en absoluto. Muy al contrario, los que están apoyando ese ataque contra Irán sí que son enemigos de España, y afrontarlo así. Por eso, pues yo mismo he participado en algún acto en contra de esta guerra, pero lo hacía por esos motivos, y yo trato de ser coherente. Claro, algunos nos decían, no, bueno, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pero ¿qué te pones? ¿De parte de Maduro? No, si es que esto no es así. Es que los que defendemos la soberanía de las patrias, las soberanías nacionales, lo tenemos que hacer independientemente de que nos parezca bien, mal o regular el régimen que presuntamente iba a caer, que era el régimen de Maduro. Digo que presuntamente porque ya hemos visto que no ha caído, sino que han puesto ahí a una subalterna para que el régimen continúe, y lo único que el petróleo se lo lleve crudo, nunca mejor dicho, los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si defiendes la soberanía de las naciones, lo tienes que hacer incluso aunque no te caiga bien, o incluso aunque estés en contra de la ideología política de un régimen, ¿no? Y es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de ser coherentes. Así es. Ahora quiero que remate también Fausto. Estábamos hablando de la hipocresía de unos y otros. Yo ya es una noticia que ha durado
unos minutos solamente en redes sociales o unas pocas horas. No está relacionado con esto, pero sí. Hoy Jorge Buxadé sacaba pecho de que en el Parlamento de Baleares precisamente Vox iba a conseguir, había impuesto que el Partido Popular, con el que gobierna, hiciera que para que los menas y otros inmigrantes ilegales obtuvieran ayuditas, paguitas, que llevaran un mínimo de 3 años en España. Entonces, él ha presumido esto, pero no deciden echarlos a todos. O sea, ahora, si llevan ya 3 años de manera ilegal en España, ya tienen eso autorizado. Al rato, y ha sido Pedro Navas el que he visto yo, que está también escribiendo por aquí, colabora también de este programa, el que le ha dicho, oye, que Jorge, que se te ha caído este tuit. ¿Qué pasa? Y entonces ha cambiado el tuit y ahora ha puesto que Abascal exige medidas más duras para tal. Entonces, es esa hipocresía que no se dan cuenta que ellos mismos, o bueno, sí se dan cuenta, pero que hay veces que, con tal de sacar pecho de lo que hacen, se dan cuenta que lo que hacen es absolutamente incoherente con lo que comentan. Fausto, remata con lo que haya dicho Norberto, y luego cierran. Pues mira, simplemente recordando o tomando como base lo que Norberto decía, que tenemos la enemistad de Marruecos apoyada por Estados Unidos y apoyada por Israel, pues es que el hijo del famoso Netanyahu, sí, hace unos días animaba al gobierno de Marruecos, al sultán, al emir de los creyentes, a ocupar de una vez Ceuta y Melilla y Canarias y dejarse de tonterías. Si España es un país en decadencia, incapaz de defenderse, venía a decir algo así. Y claro, el otro me imagino que se habrá puesto muy contento. Entonces yo le digo a la derecha española, oye, mirad lo que están diciendo estos tipos, mirad lo que están diciendo sobre nuestra integridad territorial. Y claro, no me vengáis ahora diciendo que en esta guerra de buenos y malos, los buenos lógicamente son los vuestros. ¿Por qué no? No me vale tal cosa. Y desde luego, mira, recordar con esto de la hipocresía, lo que ponía por aquí un camarada que decía que qué casualidad que cada vez que los Estados Unidos y el liberalismo económico tal quiere llevar la democracia a un país, resulta que el pueblo de ese país está afincado sobre una inmensa bolsa de hidrocarburos. Entonces, claro, chicos, que es que ya... Pero es que llevamos ya muchos años así, señor mío. Es que llevamos muchos años así. Es que, claro, por eso no quieren que se estudie historia en los colegios, porque eso te lleva a la Nicaragua de Sandino cuando se lo cargaron los gringos, al otro de Arbenz también en Centroamérica, y te va llevando hasta, mire usted, Trump lo que ha conseguido es convertir, de momento, a Venezuela en un protectorado. Pretende querer hacer lo mismo con Irán. Lo que pasa es que Irán no puede. Irán es un país con una extensión poblada, 9 millones, ¿cuántos millones? No, más, 50 millones, 50. Y, macho, y una extensión tan grande como Europa Occidental. Ahí no puedes pretender hacer tonterías. Anda, que se deje ya de tonterías, que vamos a estar todos en paz, que yo creo que lo mejor que le pudiera suceder a la humanidad es que nuestros queridos norteamericanos se vayan a las praderas a cazar búfalos y nos dejen en paz a los demás. Porque otra cosa, la verdad, mira, vamos a dejarlo. Y claro, si ya encima tengo que recordar la canallada de Filipinas, Guam, Puerto Rico, Cuba, pues me enfado, ¿verdad? Me enfado bastante. Y si tengo que recordar pues toda la acción del siglo XVIII para apuntalar la independencia de los Estados Unidos en beneficio de Francia contra Inglaterra, pues también me enfado bastante. Entonces, venga, hijo, que se vayan al curro. No los queremos. O sea, no sé. Nada, adiós. O la entrega de Juan Carlos, el bueno, el que ahora es muy bueno, del Sáhara, con esa marcha verde que la encabezaba una bandera de Estados Unidos en 1975, por ejemplo. Sí. Podríamos estar hablando largo y tendido. Ahora cierra tú, Norberto, pero también es cierto que mencionaba ahora, tú hablabas antes de la administración Trump y hablaba de Fausto, que efectivamente hay gente que de Estados Unidos que puede estar en contra de lo que está pasando. El mismo mandamás de la política antiterrorista, Norberto, ha dimitido porque ha confesado que en Irán no era ninguna amenaza para Estados Unidos y que él no estaba ahí para eso, ¿no?
Claro, sí, además lo que ha pasado con Donald Trump, claro, alguno podría tirar de hemeroteca y decir, sí, pues tú, Norberto Pico, yo te he escuchado hacer algunos análisis más o menos benevolentes con Donald Trump. Bueno, pues me habría pasado lo mismo que a este de la lucha antiterrorista, ¿no? Que es que, claro, pues cuando Donald Trump decía que iba a cambiar la política exterior de los Estados Unidos, que iba a ser a partir de ese momento una política exterior no intervencionista, no de promoción y de imposición por las armas de los intereses de los Estados Unidos, pues yo pues, decía, oye, pues eso a mí como español me interesa, ¿vale? Con lo cual, a mí lo que pase en Estados Unidos, pues mejor que les vaya bien a los de Estados Unidos, que no les deseo ningún mal, pero a mí lo que me interesa como español es que a España le vaya bien, con lo cual, pues si Estados Unidos no va a intervenir en el resto del mundo, cosa que a los españoles no nos va nada bien, digo, pues mejor que mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que en eso Donald Trump ha dado un giro por completo. Y bueno, pues la prueba está en este y otros de los que le seguían en ese movimiento ¿cómo es? America Great Again. Muchos de ellos, exactamente, muchos de ellos han dicho, oye, mira, que a nosotros nos había convencido aquello de que íbamos a hacer de Estados Unidos una nación que no fuese el gendarme mundial, que no fuese imponiendo por las bombas sus intereses, etcétera, etcétera. Pero después de una primera etapa de gobierno, donde más o menos sí que lo hizo, porque es verdad que Donald Trump fue el primer presidente durante muchos años que no había iniciado una guerra, sin embargo, en esta pues ha dicho, bueno, voy a llevar a cabo todas las guerras que no había hecho en mi etapa anterior. Y entonces así ha sido, efectivamente, pues hay voces críticas que más allá de denunciar este cambio que estoy comentando yo, venían a dejar a las claras que es falso que Irán supusiese ningún peligro para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es, primero, de echarle un cable en su proyecto de expansión de Israel, en esa creación del Gran Israel, para lo cual necesita aniquilar todo lo que hay alrededor suyo, y por otra parte, bueno, pues defender algunos intereses económicos y petrolíferos en la zona, ¿no? Así que, pues sí, ojalá se hubiera quedado el Trump anterior, que no siendo en todo de nuestro agrado, pero desde luego lo era mucho más que este. Sí, además, como... Perdona. No, es que se me ocurre lo del MAGA, Made America Great Again. Ahora ya no es el MAGA, ahora es el MIGA. Made Israel Great Again. Sí, han cambiado el MIGA. Y a cuenta el MIGA, pues chicos, nos van a fastidiar bastante. Ahora tiene también miga el asunto, sí. Tiene miga. Estoy de acuerdo con Norberto en una cosa que, joder, cuando salió la primera... Mira, yo de verdad debo decir con lo de Trump, que cuando le he visto salir elegido, me he reído mucho, porque he visto las pataletas que han cogido nuestros queridos progresistas. Fíjate, un tío que dice que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, y un tío que dice que le va a meter mano en la industria farmacéutica que nos ha protegido del COVID y tal. Que yo aplaudía, ¿vale? Lo que pasa es que entro en lo que decía Norberto, es que a mí lo que haga este señor me interesa en tanto en cuanto su actuación no sea perjudicial para España, ¿de acuerdo? Ni contra los principios en que aquí nos movemos más o menos. Eso es lo único, vamos, que quede claro. Así es, vamos a pasar de tema, pero es cierto que últimamente Trump, hay veces que dice una cosa y el día siguiente la contraria, pues siempre se puede estar de acuerdo con él en algo, ¿no? Además, a lo mejor si a Trump le gusta el chocolate con churros, coño, a mí también, pero eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con él en lo demás, ¿no? Vamos a dejar un poquito el tema más que nada basado o centrado en el conflicto bélico que hay en Irán, porque además va para largo, porque ni Irán es Venezuela y además pues se están encontrando con muchos más problemas de los que o bien habían previsto o bien los habían previsto pero no los habían analizado lo suficiente. Vamos a pasar al tema de la soberanía, pero antes hay una noticia también de estos últimos días, una se ha confirmado en las últimas horas y otra hace unas semanas, y quiero que también me deis una opinión cortita, pero quiero que también opinéis sobre esto, porque esto no deja de ser también otra parte de la política antiespañola que se ejerce en España
y en la cual pues también está relacionado con nuestros enemigos seculares, que son por un lado los enemigos internos y por otro lado los enemigos externos. En las últimas horas se ha puesto en libertad, lo llaman semilibertad, a una de las jefas de ETA, a la conocida como Amboto, que estaba condenada a casi 800 años. Iba a salir de lunes a viernes. Hace unas semanas fue otro jefe de ETA, el Cherokee, conocido como Cherokee, que también había sido condenado a unos 400 años de cárcel y también ha salido en semilibertad. Y yo en los dos en redes sociales decía que si España fuera una nación seria, pues estos hijos de lo que quieran, pues tendrían miedo de salir a la calle por si algún español de bien quisiera hacer justicia con ella, la justicia que no ha hecho el régimen del 78. Son cosas que evidentemente lo hace el gobierno porque estaba pactado de alguna manera con ETA, en su mundo y los apoyos. Pero yo creo, esto es una apreciación personal, pero estoy convencido de ella, si no, no la diría, que la habría hecho igual aunque no hubiera pactado con ETA esto, ¿no? Porque son así. Un pequeño apunte de cada uno sobre este tema antes de pasar al tema de la soberanía. Norberto y Fausto, por favor. Bueno, a ver, lo que llaman el final de ETA es la historia de una traición a la nación española, al pueblo español y en concreto a las víctimas del terrorismo. Esto respondió a un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y estamos viviendo, digamos, unas etapas que ellos ya habían diseñado. Dentro de ese diseño estaba, por supuesto, el traspaso de las competencias de prisiones al nacionalismo vasco, y el nacionalismo vasco las quería, entre otras cosas, para hacer esto, para sacar de la cárcel a los etarras cuando les viniese en gana. Es verdad que es un tema repugnante, pero es un tema que ya no ocupa las agendas y ya prácticamente no indigna. Es verdad que el sistema político actual tiene una capacidad enorme para manejar incluso la indignación de la gente. Cuando el sistema quiere, pues la gente se indigna, y cuando no, no se indigna. Es raro que la indignación general llegue si digamos, no está promocionada de alguna manera, ¿no? Y esto, que es una canallada absoluta, que es una cosa repugnante y que hace mucho tiempo movilizaba a gran parte de los españoles, pues ha dejado de hacerlo. Y ha dejado de hacerlo, entre otras cosas, por lo que digo yo, porque en el fondo no deja de ser un pacto entre los dos grandes partidos del régimen del 78, entre el PP y el PSOE, y entonces pues ninguno de los dos va a cargar las tintas con este tema, ¿no? Hay otros que dicen que al menos ETA ya no nos mata, ¿vale? Hay que darle las gracias por no matarnos, por no secuestrarnos, por no mutilarnos, por no atracarnos, etcétera, etcétera. Hay que estarles muy, muy agradecidos. Y luego otros dicen que esto es una cosa ya hace mucho tiempo, y ahí siempre surge el chascarrillo, no como lo de la memoria democrática, que yo me he encontrado con el caudillo esta mañana tomando café en la Gran Vía, ¿no? Bueno, pues la verdad que es repugnante la traición que digo que se ha perpetrado ante la ETA para la nación española, porque hay que recordar que más allá de las víctimas de sus asesinatos, de sus secuestros, etcétera, el objetivo de la banda terrorista ETA es la nación española, a la que quieren mutilar, a la que quieren amputar una parte inseparable de su unidad territorial, que son las provincias vascas y Navarra, y en tanto que el proyecto separatista avanza, pues es una victoria más de la banda terrorista ETA, incluso ahora que ya no le hace falta asesinar, ¿vale? Pues sí, una cosa repugnante, y es una lástima que ya las asociaciones de víctimas del terrorismo pues tampoco parecen tener la potencia que tenían en épocas anteriores para movilizar el descontento de la gente, y bueno, pues esto pasa prácticamente inadvertido. Así es que además, como tú bien has dicho, con esto ya no mueve a la gente. O sea, nosotros seguiríamos saliendo a la calle por estos temas, pocos nos secundarían, y además yo creo que también el subconsciente del Partido Popular sabe que ellos también lo han hecho antes
y posiblemente lo harían después. Fausto, un apunte tuyo también sobre este tema. No, rápido, vamos, simplemente. Vamos a ver, todo el tema del separatismo vasco y su combate contra España, se resume en aquello que decía Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bien, eso fue. De aquello sacaron provecho todos los partidos separatistas que, sobre todo el PNV, que no estaba muy cerca, es que estos chicos de la dinamita, como son, tal bien. Bueno, y ahora están en lo siguiente. Ahora están sentaditos en las Cortes diciendo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y así pues van sacando a los gobiernos de España, que para empezar no creen en España ni tienen una idea clara de a quién sirven, que es decir, bueno, esto parece que esto queda bien, vamos a soltar. Y sí, claro, y si luego encima con un gobierno como este, de un personaje que jamás ha ganado unas elecciones, porque no ha ganado ninguna, que está enfeudándose con esta gente, con los separatistas, dándoles dinero, dejándoles hacer lo que mejor les cuadre, pues entonces, chicos, vamos a ver cómo hacemos esto. Yo creo que estamos aquí ante una situación muy clara. El gobierno de España actúa como un tirano. Esto es tiranía, no dictadura, porque una dictadura crea leyes y las observa. Sin embargo, una tiranía le da igual. Le da igual, si no hago un presupuesto, pues no los hago, pero hago lo que me da la gana. Y chico, bueno, pues los tiranos a lo largo de la historia y todas las, en fin, desde la escuela de Salamanca hasta empezando por Santo Tomás, pues hombre, los tiranos pueden ser legal, lícitamente depuestos por los pueblos a quienes perjudican. Como estamos en un ambiente de tiranía, aquí se trabaja para el enemigo, tanto exterior como interior. Por lo tanto, tenemos yacimientos de tierras raras, tenemos yacimientos de uranio. Oye, que por ley nos prohibimos utilizarlo. ¿Pero esto qué es? Esto es traición simplemente. Esto es lo que puedo decir, traición. Y claro, mientras que los que tienen el poder en España la traicionan, hablar de soberanía española, vamos, es como hablar del lucero del alba. Pues así es, has cerrado tu intervención hablando de soberanía y ahí es donde vamos a ir. Antes hemos comentando a lo largo de la primera parte del programa todo lo relacionado con la guerra en Irán. Dicen la guerra de Irán, la guerra no es de Irán, la guerra es en Irán porque se están atacando a ellos. Pero bueno, he puesto estos dos carteles que los había proyectado también para centrarnos en el tema de la soberanía. Repito, no solo hemos perdido nuestra soberanía militar, que también hemos perdido todo tipo de soberanías por nuestra entrega a la Unión Europea, por la entrega, también estamos metidos en la OTAN. Estos días ha salido por ahí la noticia y algunos hemos dicho no caerás a breva de que a lo mejor Estados Unidos retiraba las bases de Estados Unidos y la gente, o sea, de Estados Unidos en España, la gente, no, eso va a ser un desastre económico, va a ser enemistarnos con Estados Unidos para siempre, se van a ir a Marruecos. No, coño, si es que ya sabemos que se van a ir a Marruecos, si es que ya están, si es que allí no hace falta casi ni que tengan bases, precisamente son el máximo aliado, el aliado preferente en la zona. Norberto, pero aparte del tema de la soberanía militar, que la hemos perdido, y por supuesto si quieres recalcarlo lo haces ahora, es que llevamos 50 años entregando soberanía en todos aspectos y claro, una nación, como bien dijisteis el otro día en el acto después de la Asamblea General de Falange Española de las Cons, relacionado con no nuestra guerra y la pérdida de soberanía nacional, es que una nación sin soberanía, primero, puede dejar de ser nación y segundo, no puede aspirar a nada, ¿no? A ver, sobre este tema venimos insistiendo en dos ideas, ¿vale? Y es, yo creo que conveniente que la gente lo siga teniendo presente. Da igual las políticas que se quieran llevar a cabo en un país, en este caso en España, da igual que tú seas liberal, socialdemócrata, anarcosindicalista, nacionalsindicalista o lo que quieras ser. Da exactamente igual lo que tú quieras ser. Hacer con una nación si no tienes la capacidad de hacerlo. Y en España hoy no hay la posibilidad de llevar a cabo ningún proyecto transformador porque España no es dueña de su destino. Los destinos de España están en manos de
otros intereses, de intereses extranjeros. Están en manos, por una parte, de Bruselas y de la Unión Europea, a la que se ha cedido pues buena parte de la capacidad legislativa de España. Por ejemplo, la de su política económica, porque otra de las cosas que se ha cedido es su soberanía monetaria, al abandonar la peseta como moneda propia y adoptar el euro como moneda. No tenemos soberanía alimentaria, es decir, cuando hay un conflicto internacional, como ha sucedido recientemente con el de Ucrania, pues rápidamente saltan voces de alarma que si esto va por un derrotero que no sea el adecuado, pues podrían verse afectados los supermercados en España y que no se podría ni garantizar que haya cereales y pan, etcétera, etcétera, porque España no es soberana alimentariamente, no es soberana de ninguno de los puntos de vista, y mucho menos del más importante de todo ellos, que es el militar. ¿Por qué es la soberanía militar la más importante de todas las soberanías, incluso por encima de la soberanía política, la soberanía económica? Porque la soberanía militar es la que te garantiza poder defender las otras, ¿vale? O sea, hablemos en claro. Si tú pretendes ser una nación soberana, si tú pretendes hacer valer tus intereses y los de tus conciudadanos por encima de intereses extranjeros, pues más te vale que tengas la capacidad de defenderlo por las armas si eso llega a ser necesario, porque si no, tu soberanía se quedará en absolutamente nada. Bueno, esto es muy duro de recordar porque muchas veces nos pensamos que vivimos en una época en la que domina el derecho internacional, en que las cosas, los conflictos se arreglan con diálogo y bla, 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 pero la cruda realidad es que eso no es así. Es que el que tiene la mayor capacidad militar termina imponiendo sus políticas y sus intereses. Con lo cual, si algún día queremos que los intereses de España y de los españoles prevalezcan en nuestro territorio sobre los de los extranjeros, pues tendremos que tener la capacidad de defendernos. Y bueno, pues la soberanía militar española pasa primero por abandonar organizaciones como la OTAN, ¿vale? En los que España pues, ha delegado su defensa, y en segundo lugar por el rearme de las propias fuerzas armadas de España desde el punto de vista del personal y también, por supuesto, de la tecnología militar más avanzada. Eso, evidentemente, pues, requiere inversión y requiere un esfuerzo importante, pero sin esa soberanía militar, pues jamás volveremos a ser una nación soberana y jamás podremos ser dueños de nuestro propio destino, ¿no? Y esas son las dos ideas que hay que tener claro. Una, que sin ser una nación soberana es imposible hacer las políticas que nos interesen, y dos, que sin tener unas fuerzas armadas, un ejército suficientemente dotado, pues no vas a ser capaz de defender esa soberanía. Entonces, mientras no tengamos eso claro, pues huelgan los debates políticos y ya digo, pues da igual que uno quiera ser socialdemócrata, demócrata cristiano, ecologista o la última moda que se ponga respecto de las ideologías políticas, porque no la vas a poder llevar a cabo. Así es. Ahora nos va a contar Fausto. Me está escribiendo gente que en YouTube se va como entrecortando. Aquí se está viendo bien, o sea, es decir, no estamos notando ningún corte. Luego veremos en diferido cómo ha quedado. Y si no, también sabéis que se puede estar viendo a la vez en Twitter y Facebook. Sinceramente, no quiero decir que haya amigas, que a ver las haylas, pero es que cada vez que hablamos de los aluvios, o nos cortan la visión, o nos borran el vídeo, o nos cierran el canal. No sé. Es que hay que ser soberano tecnológicamente también. Sí. Lo hemos comentado muchas veces. Aquí, en el fondo, estamos de prestados. El día que el señor YouTube, el señor Twitter, el señor Facebook y todos estos señores quieran, pues nos expulsan de sus medios y se ha acabado la hora del café, y sería una pena porque ya va a cumplir 450 ediciones. Sí. Así es. Mira, hay unos que nos están diciendo una cosa y otros que YouTube se ve perfectamente. O sea que, bueno, no alarmemos a nadie, pero sí que es cierto que hay veces que en directo se ve un poco peor porque, bueno, por lo que sea, a lo mejor lo estás viendo en directo y se te montan las cosas, y luego lo ves en diferido o vas un poquito para atrás y ya, como no se ha terminado todavía o se ha terminado de cargar ya el directo, se ve mejor. Bueno,
pero vamos, que hay muchas maneras de vernos y por eso yo soy tan pesado y lo subo hasta 7 plataformas distintas el programa, porque me consta que nos la juegan de vez en cuando. Fausto, perdona la interrupción, pero quería aclararlo. Muy bien. No, yo hoy lo estoy viendo mejor que nunca, que otros días yo mismo he tenido aquí altibajo y tal, pero sí, he sentido bien. No, vamos a ver, hablando de soberanía, para que la soberanía se ejerza, lo primero que hay que tener claro es quién o qué se es. ¿Sabe España o sabe el pueblo español qué es ser español? ¿Sabe el pueblo español qué es España? Porque es que yo tengo aquí serias dudas, porque aquí parece que ha ganado el combate del patriotismo o el de saber quién es uno, lo ha ganado el separatismo catalán, lo ha ganado el separatismo de los vascos, de los gallegos, pero aquí esto de España no se tiene nada claro. Y entonces, claro, porque la gente ve exclusivamente la realidad a través del prisma del partido, a través del prisma del periódico que lee o parecido. Entonces, lo primero, ¿sabemos quiénes somos? Yo sé que soy español porque quiero serlo, porque no puedo ser otra cosa y porque además me gusta. ¿De acuerdo? Pero claro, es que yo sé que hay mucha gente que esto le da igual, que con tal de que le pongan la ayudita, de que le pongan en el plato la comidita y de poder ir al fútbol los sábados y los domingos, pues fenomenal, ¿para qué quiero más? ¿De acuerdo? Entonces, para recuperar la soberanía, primero recuperar el saber qué es España. Eso lo primero. Porque es que fíjate, incluso con la soberanía militar, yo me temo que hay también en ese ámbito muchos, pues, bueno, mira, voy de misión ahí al Báltico, achucho a un avión ruso. No, señor, esto no es. Además, un país como el nuestro, y me da la impresión además de que eso está empezando a calar en otros países europeos. No sé, desde luego. Lo primero, saber quiénes somos, saber qué pintamos en el mundo y sobre todo lo que queremos pintar. Porque si lo que queremos aquí es convertirnos en una masa aquí de corpúsculos caóticos que cada cual va a donde le da la gana, pues muy mal asunto. Muy mal asunto. ¿A quién servimos militarmente ahora mismo? A los intereses de lo que se llama el mundo occidental frente a un mundo oriental que a mí me parece que tampoco es demasiado enemigo mío. Hace tiempo, cuando empezó este lío, alguien oí decir Rusia es culpable, hay que recuperar lo que se dijo en su día. Claro, tuve una pequeña discusión el otro jueves. Esto no es lo mismo. Así que primero recuperemos la conciencia nacional. No somos lo mismo que un alemán, con todos los respetos para el alemán, ni un inglés con los mismos respetos para el inglés, ni un iraní, ni un americano, con el respeto para todos. Entonces, señores, aquí lo que tenemos que empezar a pensarnos es que ha habido 50 años en los que hemos estado lanzados hacia la negación de nosotros mismos, hacia darnos vergüenza, hacia poner en duda todo lo bueno que pueda estar relacionado con el nombre de España, su historia y su ejecutoria en el mundo. Si vemos a un rey, como acabamos de ver, diciendo que aquí se cometieron muchas cosas malas y está ahora precisamente que el tema de la leyenda negra está siendo muy combatido y bien combatido por gente como Funfunegui, un mexicano, por gente como Marcelo Gullo, un argentino, por españoles. Oiga, y ahora, cuando estábamos aquí, aparece nuestro querido rey y le da la razón al enemigo. Vamos, hombre, al enemigo que ha conseguido que los españoles, como somos a veces bastante bobos, ¿verdad?, perdamos el respeto por nosotros mismos. Y nos creamos que porque echamos todo cada 4 años un papel en una caja, somos libres. Y no es eso. Y no es eso y lo sabemos. Así que aquí el primer combate que tenemos que lanzar, en mi opinión, y perdonadme como humildísimo opinador, el primer combate que hay que librar es el combate de decir, somos lo que somos, no lo que nos podáis imponer desde fuera y algunos desde dentro. Y empezar aquí a hacernos planteamientos muy serios y muy profundos sobre si lo que ha sido España y a lo que le tenemos un enorme apego, que a lo mejor tenemos que revisar algunas cosas de cara al futuro para que el que quiera ser español lo sea de verdad y pueda ejercerlo. Porque mientras tanto, pues estamos a esto, al rey de aquí, al preparado, diciendo, ay, qué pena, que hemos sido malos y todo este asunto, y esto no nos lleva a ningún sitio. Hagamos frente, el enemigo es el que es, el enemigo nos quiere quitar Canarias, nos quiere quitar Ceuta, nos quiere quitar Melilla. ¿Qué vamos a ver? Ceuta y Melilla y Canarias. Canarias no, pero Ceuta y Melilla son dos pequeños enclaves de hace mucho tiempo. Pero es que el perderlos sería
como cuando se perdió Cuba, ¿verdad? Que, por cierto, era una provincia española con un régimen especial porque estaba lejos, pero más o menos como estas. Y cuando se perdió aquello, cuando se perdió todo aquello, España entró en una crisis brutal que desencadenó o que acabó en una guerra civil. Así que vamos a ver si pensamos un poquito más allá de a quién voto, a quién no voto, a la derecha, a la izquierda, a la cobarde, a la valiente o a la izquierda esta de... No sé, yo a veces, perdonadme si me pongo excesivamente exuberante, pero es lo que veo. Soberanía. Para tener soberanía lo primero que hay que saber es quién es uno. Quiénes somos, tanto individual como colectivamente. Y chico, a ver si va a resultar que es que no podemos existir. Que yo creo que sí. Así es. Ahora Norberto remata este tema. Cuando estáis hablando de esto, de cómo se ha ido perdiendo esa conciencia nacional, yo siempre lo he comentado. O sea, aquí en España está muy bien visto que te sientas arraigado en tu barrio, arraigado en tu pueblo, arraigado en tu provincia, en tu comunidad autónoma. Ya te saltas a España. Está muy bien visto que te consideres miembro de la Unión Europea o incluso ciudadano del mundo. Pero como se ha perdido la conciencia nacional, como ya no te sientes, te obligan prácticamente a no sentirte orgulloso de ser español, pues claro, alguien que no se siente orgulloso de ser español, pues no reclama la soberanía española. Norberto, tú has comentado muchas veces que hay que salirse de la Unión Europea, hay que salirse de la OTAN, pero la gente nos dice, pero es que eso es imposible, es que eso va a ser incluso peor, es que yo más o menos estoy de acuerdo contigo que nos hacen mucho daño, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Esas cosas hay que hacerlas, aunque efectivamente pudiera ser un choque inicial, ¿no? Bueno, y es que luego encima hay algunas fuerzas políticas cipayas que podríamos decir, es decir, que trabajan para los extranjeros que dominan hoy España, que encima te lo venden sin ningún tipo de rubor, ¿no? Y estamos acostumbrados a escuchar a dirigentes del Partido Popular defender que gracias a la Unión Europea pues España sigue unida porque nos defiende frente al separatismo, que gracias a la Unión Europea pues España tiene una prosperidad como no la ha conocido nunca, bla, 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 y te lo dicen justo, digamos, con un erial detrás donde hay 4 piedras que no se pueden ni labrar y por supuesto con ninguna industria en el horizonte. Bueno, oiga, pues si usted piensa que la Unión Europea es el que tiene que salvar a nuestra nación y es el que le va a traer la prosperidad, pues quítese de en medio, ¿no? O sea, si usted es tan inútil que es incapaz de dotar de prosperidad y de futuro y de integridad y de unidad a la nación española, pues apártese y dejen a otros al menos que lo intenten, ¿no? Pero bueno, es que ellos cumplen muy bien su papel de cipayos, ¿no? De fuerza, digamos, traidora a su nación que en realidad está sirviendo a intereses extranjeros. Y esto es el bipartidismo en España. Podríamos decir que el régimen del 78 es un régimen diseñado en buena parte desde el extranjero para esto, es decir, para ser un Estado sumiso a Bruselas por una parte, a Washington por otra, algunos incluso también querrían que fuésemos sumisos o que seamos sumisos a Tel Aviv, pero nunca defendiendo los intereses de la propia nación española, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ejercicio político en España pasa por quitarse de en medio a estos traidores, a estos vendepatrias, a estos representantes en nuestra nación de intereses extranjeros, ¿no? Cuando vemos a un presidente del gobierno, da igual que sea del PP o del PSOE, a mí me gustaría que fuese un presidente del gobierno de España, pero en realidad lo que estamos viendo es al delegado de los intereses de Bruselas en España, al delegado de los intereses de Washington en España y alguno querría también ser el delegado de los intereses de Tel Aviv en España. No, yo lo que quiero que al frente de la nación española, al frente del Estado español, esté alguien que defienda a la nación y al pueblo español por encima de los intereses de los extranjeros. Pero eso, desde luego, en los últimos 45 años no lo tenemos. Así es, como Norberto se tiene que ir, sí quiero hacerle una pregunta muy breve, porque este tema el otro día no tiene mucho que ver con esto, sí tiene que ver con el odio, sí tiene que ver con la censura, sí tiene que ver con la persecución a nuestras ideas, y que son las ideas de España. El otro día saltó esta noticia de que una filial de Mattel del gobierno vasco, vamos, una organización relacionada con el gobierno vasco, pues está intentando que se nos sancione
por el acto de Vitoria, aplicando la ley de memoria democrática. Norberto, brevemente, lo que puedas contarnos al respecto. Bueno, sí, como todos los que nos siguen saben, el pasado 12 de octubre Falange Española pues, realizó un acto de exaltación patriótica en Vitoria, que aquello, pues, iba a decir terminó, no terminó, empezó a guantazo limpio porque vinieron varios cientos de proetarras y de la izquierda berchale moderna a tratar de impedirnos que celebrásemos ese acto de exaltación de la hispanidad en Vitoria, un 12 de octubre. Pudimos repeler esa agresión y el acto se celebró. Luego estos batasunos y poco amigos de la higiene personal, pues estuvieron destrozando la ciudad de Vitoria durante toda la mañana, fruto de esa actuación de estos grupos de ultras de izquierda. Hubo un montón de policías autonómicos heridos y lo que nos encontramos luego, meses más tarde, es que el gobierno vasco impulsa una sanción contra Falange Española. Como no saben muy bien por qué, pues han tirado del comodín de la memoria democrática, porque claro, aquello no había por dónde cogerlo. Falange Española es una organización legal. No solamente una organización legal, sino que viviendo en partitocracia y según nos dice la Constitución, como somos formalmente un partido político, pues deberíamos tener todos los reconocimientos, ¿vale? Pues en vez de defender nuestro derecho a manifestarnos en cualquier parte del territorio nacional, el gobierno autonómico vasco lo que hace es tratar de sancionarnos, lo hace para quedar bien delante de los suyos, ¿no? Y bueno, pues como no hay por dónde cogerlo de otra manera, pues tiran por el asunto de la memoria democrática. A ver, el asunto de la memoria democrática, por muy repugnantes y sectarias que sean las leyes de memoria democrática, tanto la estatal como las autonómicas, no pasaría nada porque no hemos incumplido la ley de memoria democrática. Pero el problema de las leyes de memoria democrática es que no son leyes judicializadas, sino son administrativas, ¿no? Y entonces la propia administración es juez y parte y trata de imponer una sanción. ¿Cuáles son los criterios que a juicio de este Instituto de Memoria Democrática del Gobierno vasco, según los cuales habría incumplido la ley de memoria democrática? Pues que habría habido exhibición de símbolos preconstitucionales, no sé si se refieren a la bandera de Falange, que efectivamente es preconstitucional y prefranquista también, porque es de la Segunda República, ¿vale? O se referían a la bandera de España con el arrano belcha, que tendrían razón, porque efectivamente también es preconstitucional, pero mucho antes de la Constitución del 78 e incluso de las constituciones decimonónicas, porque es el símbolo de Sancho de Navarra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no hay por dónde cogerlo, pero es la forma en la que el gobierno vasco pues trata de amedrentarnos para que se nos quite la idea de volver a manifestarnos en alguna de las capitales o en alguno de los pueblos de la comunidad autónoma vasca. Bueno, pues que desistan de ellos. Son nuestros símbolos, somos una organización legal y vamos a seguir manifestándonos allí donde consideremos dentro del territorio nacional. Así que nada, pues los servicios jurídicos de Falange pues ya están preparando los recursos oportunos y ya iremos informando, porque ya digo, aquí la canallada de esas leyes de memoria democrática es que los recursos se ponen ante el mismo que te los ha puesto, con lo cual pues evidentemente van a confirmarlos y luego eso sí habrá que ir a la justicia ordinaria, como es el caso de la sanción que nos impuso la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que actualmente pues está esperando en la Audiencia Nacional a que se vea después de interponer nosotros el recurso oportuno, ¿no? Así que haremos lo mismo con esta que nos trata de imponer el gobierno vasco. Pues nada, pues gracias por la aclaración, porque lo mencionamos también de pasada cuando hablamos del odio, el programa de la semana pasada, en el cual también hablamos de las declaraciones del rey Felipe VI, y os invito a que veáis ese programa. Y vamos a despedir a Norberto, que tiene millones de cosas que hacer, y nos alegramos que una de esas millones de cosas haya sido estar con nosotros en la hora del café hoy también. Y te invito, por si puedes acudir, por supuesto, al programa 450 de la Hermandad de la Vieja Guardia del día 10 de abril.
Pues ojalá que así pueda ser, porque ya sabes que siempre he dicho que el gran mérito que tiene la hora del café es prolongarse en el tiempo. Porque lo digo siempre, poner una iniciativa en marcha es difícil, pero mantenerla en el tiempo durante tantos años, eso sí que es muy complejo y eso se debe al esfuerzo de muchos, principalmente en los últimos tiempos de ti, Jesús, y antes de Nacho Larrea. Así que enhorabuena por esos 450 programas y ojalá pueda estar con vosotros para celebrarlo en directo. Así es. Y además de todos los colaboradores que venís por aquí y todos los seguidores que van creciendo. Pues nada, muchas gracias, Norberto, y arriba España. Un saludo. Adiós. Y me quedo con Fausto estos minutillos para que él remate el tema de la soberanía nacional, si le queda algo que decir, o incluso este último de esa sanción. 5 minutillos, más o menos, de esa sanción, una más contra Falange. De los mismos que ponen en libertad a los etarras, pues nos sancionan a nosotros. Mira, debo reconocer que en el mundo este que vivimos, donde todo es tragar, donde todo es cita, pues para mí fue muy reconfortante. Yo ya tengo 73 años y no puedo meterme en ciertas cosas, teóricamente, ¿no? Pero me pareció reconfortante que un grupo de falangistas pusieran en fuga bofetadas a una banda de canallas. Ni más ni menos. Eso en lo que respecta. Porque por ahí empieza la soberanía, el entender la soberanía. Por ahí empieza, por saber lo que soy, y a mí nadie me pisa por ser quien soy, porque yo no quiero pisar a nadie más que al que sea mi enemigo. Y además en esto fíjate, había aquí un buen camarada que escribía la conferencia, la charlilla, la presentación que hice el otro día en la Vieja Guardia, con lo del odio. Pues mire usted, camarada, si es que yo usted, querido etarra, yo usted no le odio. ¿Qué quiere que le diga? No le odio. Si yo me tengo que enfrentar con usted, procuraré hacerlo fuera de los sentimientos. Por supuesto no le amo, pero odiarle ¿para qué? ¿Odiarle para qué le voy a odiar? Mire usted, los sentimientos nublan la razón muchas veces y nublan la acción. Por tanto, le aseguro a cualquier señor de estos que cuando le combato, digamos, dialécticamente o ideológicamente, no es porque le odie. Es simplemente que no, que quiero que no esté ahí jodiéndome, perdón, vaya. Entonces, en esas circunstancias, ¿nos van a acusar de odio, o van a acusar de odio a Falange porque no se dejó apalear? Ay, hombre, eso es el cinismo y la auténtica, ¿cómo te diría? Y la auténtica endeblez y pequeñez y ridiculez mental de toda esta gente, que tiene que decirme lo que puedo odiar, lo que no, usted no puede decir. Venga, hombre. En resumen, estamos en un régimen de tiranía, donde lo único que se utiliza el poder es para que se mantenga en el poder el que dicta la norma, que luego la aplicará según su gusto o no. Por lo tanto, una inseguridad jurídica de este calibre, pues mira, que vengan los señores esos del Gogora a decirme lo que tengo que sentir, lo que tengo que pensar y que me tengo que arrepentir de lo que he hecho, pues no. Francamente, no. Esto es un choque. Es que yo no les odio, hombre, yo no odio a nadie. Ahora, eso sí, amo a muy poquitas personas. No te quepa duda. Así es. Y es que efectivamente no odiamos, pero si también nos van a decir que a qué tenemos que amar, bueno, sí nos lo dicen, a qué tenemos que amar, a qué debemos odiar o no odiar a nadie, con qué tenemos que acostarnos, a cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que ver, qué tenemos que escuchar, es su intención, no es su intención en esta época de libertades, en donde la libertad está más perseguida que nunca. Pues hemos dado un buen repasillo a la actualidad nacional e internacional. Fausto, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros, por acudir en primer tiempo de saludo cada vez que requiero de tus preciados servicios. Y nada, nos vamos a despedir recordando, porque lo que hemos dicho al principio, la semana que viene no va a haber programa La Hora del Café, es Semana Santa, desde aquí invitamos a todos que viváis la Semana Santa como hay que vivirla, bien en nuestros lugares habituales de residencia o bien aquellos lugares a donde os desplacéis. La semana siguiente sí hay La Hora del Café, pero en vez del martes va a ser en viernes. Viernes dentro de los viernes culturales de Falange. Y os invitamos a todos, a los que estéis por Madrid ese viernes, que acudáis a hacer el programa con nosotros, porque en cierto modo siempre se hace con los que estéis allí.
Y también, bueno, pues si los colaboradores que puedan y quieran asistir, pues participarán en él. Fausto, tú también estás invitadísimo, por supuesto. Y aquellos invitados, digamos, invitados que no participan en los programas habitualmente, pero que les invitamos o bien a seguirnos por redes sociales o bien en directo en estos programas, pues también nos alegra mucho verlos porque es una manera también de vernos apoyados, como bien ha dicho Norberto. Hombre, ahora con el tema de que tú puedes controlar visualizaciones y demás, ves que efectivamente no estamos ahora mismo Fausto y yo solos aquí hablando, o Norberto hace unos minutos, hay mucha más gente. Pero cuando luego la gente te reconoce, que te escucha, que te ve, lo pone por redes sociales, pues es una manera de mostrarnos vuestro apoyo y lo agradecemos. Por eso siempre insisto tanto en que ayudéis en la difusión del programa, porque es para llegar a la gente a la que hasta ahora no estábamos llegando. Los de ahora sabemos que vamos creciendo, que hay gente que nos ve todas las semanas, otros cuando puede. Siempre hay toda una semana para ver el programa, o sea que siempre se puede ver si se tiene un poco de intención de hacerlo, pero lo importante es llegar a los que no llegábamos, y me consta que eso también, con el aquello de que tenemos redes sociales en Instagram, en TikTok, que son mucho más de jóvenes y demás, pues estamos llegando. Así que nada más, Fausto, muchas gracias y nos vemos, aparte del día 10, pues cuando nos tengamos que ver. Muy bien. Y nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba España. Vamos a quitar el cartel para que se nos vea los dos arriba siempre. Muy bien. Un abrazo, Jesús. Hasta luego.